Nuestra disciplina lleva por nombre Derecho Penal, es decir, tenemos nuestro nombre por las consecuencias que imponemos. Y como la consecuencia por realizar un delito le llamamos pena, pues a nuestra disciplina le llamamos Derecho Penal. Sin embargo, ello no ocurre con ninguna de las demás disciplinas jurídicas especiales, que llevan sus nombres por las relaciones que regula y no por las consecuencias que impone. El derecho mercantil regula las relaciones entre los comerciantes. El derecho constitucional, la vigencia de la Constitución, las instituciones y las personas que nos vemos amparados por ellas. El derecho administrativo entre los entes de la administración, los administrados. El derecho internacional, pues regula el derecho entre las naciones. Los derechos humanos, pues regulan las exigencias que podemos realizar por el solo hecho de ser humanos. El derecho civil, las relaciones entre los particulares, y así podríamos ir haciendo la lista, disciplina por disciplina, de cómo las relaciones son las que dan lugar al nombre. Y es por ello que cuando uno va a estudiar derecho civil, pues dedica la mayor parte del tiempo no a las consecuencias de infringir las normas civiles, sino a las relaciones que ello configura, y ahí hay una cierta sintonía. Sin embargo, en el derecho penal, como en realidad nosotros de lo que hablamos es del delito, y la pena viene a ser su consecuencia, en nuestros currículums, en nuestras materias, en nuestras charlas, en nuestros libros, dedicamos un 95% del tiempo a decir que es un delito y le damos un espacio tangencial a decir que es la pena. Pese a que le damos la importancia al momento de ponerle nombre a nuestra disciplina, se la negamos al momento de estudiarla. Y quienes han abordado su tema, quienes han abordado su análisis, lo hacen desde un punto de vista, permítanme la sinceridad, un poquito idealista, en el que la pena es lo que cada autor se imagina que es la pena, y llevan la pena a bailar, y llevan la pena a hacer compras, y la pena hace esto, y hace aquello otro, y la pena es maravillosa, la pena es rosa, y la pena logrará cambiar el mundo. Ni lo uno ni lo otro. Aquí intentaremos describir las teorías alrededor de la pena, pero también desde un punto de vista crítico arremeteremos contra lo que la pena es, intentando dejar también en evidencia nuestro punto de vista. Bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. Para hablar de pena, primero tenemos que hablar de delito. Por eso hemos dedicado todos estos videos al derecho penal general. Hemos visto este video sobre la dogmática, este video en el que decimos qué es el delito. En este video hablamos sobre la responsabilidad y hemos hablado de los distintos criterios para poder considerar que una persona es responsable. Cuando una persona es hallada responsable penalmente, lo que estamos queriendo decir es que es apto para ser penado, es decir, que reúne todos los requisitos para que se le imponga una pena. Cuando vamos a ver el catálogo de nuestras penas, únicamente encontramos en las penas principales la pena de prisión y la pena de multa. Y eso, que la pena de multa es una pena principal como a medias, es como un delito más o menos incompleto, porque no le vemos la pena, la sanción por excelencia, que es la pena de prisión. Sin embargo, y a pesar de que por fuerza de la costumbre pareciera como si la pena de prisión siempre hubiera estado allí, es un invento bastante reciente, que se hunde como pena en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX. Antes de este momento, la pena tenía un amplio catálogo en el que existían mutilaciones, laceraciones, el exilio, la ignominia, la pena de muerte, la pérdida de ciertas regiones anatómicas. En síntesis, existía un amplio catálogo que intentaban ir estableciendo retributivamente, palabra clave, retributivamente, como consecuencia del comportamiento que se había realizado. Que antes no se hubieran dado cuenta de que la prisión era una sanción bastante efectiva y que podía atemorizar, tiene que ver con que antes el tiempo no estaba asociado al dinero. Antes no existía la concepción del tiempo como utilidad. Antes no existía eso de que el tiempo es oro y por lo tanto no se veía bien la equivalencia. Y bueno, y privar a esta persona del tiempo, ¿de qué nos sirve a todos nosotros si el tiempo no es nada? Cuando el tiempo comenzó a ser valioso y comenzó a ser valioso como un insumo de la industrialización y es consecuencia de las revoluciones industriales, pues privar a las personas del tiempo resultó ser un método interesante. Obviamente hay autores que dicen que dejamos de castigar el cuerpo para empezar a castigar el tiempo, pero no es tan así, porque el tiempo se lo quitamos al cuerpo y los castigos continúan siendo físicos, porque la persona recibe en su humanidad corpórea la sanción que se le está imponiendo. Pero por lo menos ya tenemos una moneda de cambio. La moneda de cambio son los días, los años, los meses. La moneda de cambio nos permite poner incluso penas simbólicas bastante fuertes. Y vamos a ciertos estados como en Norteamérica y le imponemos 3 cadenas perpetuas, porque el tiempo, como se mide en números y los números son infinitos, pues podemos imponer
infinitas penas. Profesor, pero en la realidad esas infinitas penas no se pueden materializar. Eso ya es otro cuento, pero aquí nos interesaría es intimidar. Y para intimidar, vaya que sí es efectivo. Pero volvamos entonces. Comienzos del siglo XIX aparece la pena de prisión, un producto de la industrialización, un producto de la nueva concepción alrededor del tiempo y de empezar a penar todavía el cuerpo, pero ya con esta circunstancia especial temporal que además nos permite hacer abstracciones. De allá hacia acá, es decir, en los últimos 200 años, la prisión dominó todas las demás penas, a tal punto que el día de hoy la pena de multa aparece como secundaria. Profesor, en mi código aparece como pena principal. Sí, en todos los códigos la pena de multa suele aparecer como pena principal. Sin embargo, en la discusión dogmática, cuando vamos a hablar de la pena, casi nunca consideramos por pena de prisión y pena de multa. Casi que nos toca, oiga, acuérdese, existe la multa. Uy, sí, existe la multa. Y la prisión ha logrado adueñarse de todo el catálogo de las penas por las situaciones que veníamos diciendo. Pero entonces vamos a intentar acercarnos. ¿Qué es la pena? Varios autores, entre ellos el maestro Claude Roxin, y así aparece en el manual que escribió en el año 2014 con el brasileño Luis Greco, va a considerar la pena como aflicción, es decir, la pena como esa atribución que tiene el Estado para hacer sufrir al súbdito. Y vamos a darle todavía una existencia sensorial a la pena, o una característica sensorial a la pena mejor. Sin embargo, en mi opinión, muy respetuosa, uno no puede confundir la naturaleza de un objeto con las consecuencias que de la aplicación de ese objeto se derivan. Es decir, el hecho de que en la mayoría de casos en que la pena se aplica genere sufrimiento no me da a pensar que la pena sea siempre sufrimiento. Pues veamos algunos casos que en Latinoamérica afloran. Ese caso de la persona que quiere ser restringida en su libertad. Ese caso de una persona que quiere ir a prisión. O esa persona que estando en prisión no quiere salir. Profesor, eso es imposible. Pues si usted cree que eso es imposible es porque no conoce nuestra realidad. Muchas personas, pues los que llevan muchos años estando en prisión, ven allí la forma de sociabilización por excelencia, se han habituado socialmente a ese ecosistema, allá es donde tienen sus amigos, allá es donde tienen sus actividades, incluso los medios para poder sobrevivir económicamente, y afuera de la cárcel, pues lo que va a encontrarse es con sesgos, con negaciones de las oportunidades, con que las personas vayan por todas partes señalándolo como un culpable andante, la posible venganza o retaliación de las víctimas de la conducta delictiva, y él dice, no, pues venga, mucha pena y todo, pero yo sí preferiría quedarme aquí. O personas, usualmente reincidentes de poblaciones marginales, que deciden delinquir no por el provecho que van a obtener del delito, sino buscando de nuevo ir a prisión a volver a reinsertarse en el ecosistema al que pertenece. La pregunta sería entonces, si la pena es sufrimiento, si la pena es aflicción, ¿cómo hacemos para penar a estas personas que encuentran en lo que regularmente llamamos pena un beneficio o algo que incluso les resulta atractivo? Ah, no, en ese caso, entonces lo citamos. Señor, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿usted por qué delinquió? Porque yo quiero ir a la cárcel. Su pena será no ir a la cárcel. El siguiente, no podemos hacer eso. No podemos hipersubjetivizar el concepto de pena, pero tampoco podemos entonces hacer ver como universal una característica que es accidental. Así generalmente la pena genere aflicción, eso no quiere decir que universalmente lo genere. Y yo no puedo definir una institución, y menos una institución tan importante como la pena para nosotros, con base en una característica que puede estar o no estar, pues ahí no estaría definiéndola, estaría acotándola, estaría creando un concepto generalizador, pero no universalizador, que nuestra disciplina no debería permitirse. Profesor, entonces ya, ¿qué rayos es entonces la pena? Pues yo creo que la pena no la podemos fijar a esa característica sensitiva y por lo tanto propongo por pena un concepto más amplio, más normativo si se quiere, pero creo que con mayor propensión hacia la universalización del concepto. Para mí, pena es la máxima restricción de derechos fundamentales que un Estado autoriza en un momento determinado. Profesor, pero su definición es bastante relativa. Pues claro, porque la pena es un concepto relativo. Pues y entonces, ¿por qué no crea la pena como concepto relativo del que genera sufrimiento? Pues porque ahí usted no la está relativizando, sino subjetivizándola, que son dos cosas diferentes, aunque parezcan bastante similares. Pero la definición que les propongo nos permite entender que el concepto de pena evoluciona. Profesor, un ejemplo. Pues muy sencillo.
sencillo. En la mayoría de nuestros estados admitíamos la pena de muerte y hoy no la admitimos. Quiere decir que la muerte, es decir, la facultad del Estado para matar a la persona que ha delinquido, era una pena en un momento determinado y ya hoy no lo consideramos una pena. No admitimos eso como pena. Lo mismo pasa con las laceraciones, lo mismo pasa con las mutilaciones, con los suplicios, con los apedreamientos. En síntesis, vamos reconociendo que el concepto de pena puede ir evolucionando y en un momento admitíamos la privación total de la libertad y absoluta en el tiempo y hoy ya no la permitimos y así vamos evolucionando. Profesor, pero a veces aparecen más y más sanciones. Claro, es que la evolución muchas veces es para atrás, pero eso ya será objeto de otro problema. Lo que intento llamar la atención es que el concepto de pena depende de la sociedad, depende del Estado en un momento determinado. Y entonces, lo que es pena en Estados Unidos, que hoy admite, por ejemplo, la pena de muerte, no es pena en Colombia, que no la admitimos. Y seguramente dentro de un siglo, dentro de 2 siglos, quisiera soñar yo, van a mirar como anacrónicas nuestras legislaciones y van a decir a esta gente cómo se le ocurría esconder y guardar a esas personas en esos sitios tan, en vez de haber acudido a estas otras sanciones. ¿Cuáles sanciones? Hoy no se me vienen a la cabeza, pero sí tengo claro que si como sociedad queremos existir en parámetros de la razón, uno de los objetivos comunes tiene que ser cambiar el sistema de penas tal cual lo conocemos. Profesor, pero no estamos preparados para eso. Por supuesto que no, pero es un camino. Así como en un momento determinado, me imagino yo que el que propuso abolir la pena de muerte, pues resultó que lo colgaran. Me imagino que eso pudo haber ocurrido. Entonces, ¿qué es la pena? Por lo menos, ¿qué será la pena para efectos de esta intervención? La máxima restricción de derechos fundamentales que un Estado permite en un momento determinado. Obviamente nos estamos refiriendo al poder punitivo estatal. Profesor, ¿qué rayos es eso? Es que hay varios poderes punitivos, no se dejen engañar. Los penalistas no intervenimos como Superman en todas las apariciones del poder punitivo. Existe el poder punitivo estatal, que se divide en formal e informal. Existe el poder punitivo contraestatal y existe el poder punitivo paraestatal. Profesor, ¿y qué rayos es eso? Pues el poder punitivo estatal es el que ejerce el Estado. Ah, profesor, por eso se llama estatal. Correcto. Pero eso se puede ejercer de una manera formal y de una manera informal. Profesor, ¿cuál es la diferencia? De una manera formal es donde estamos los penalistas, están los reflectores, está el procedimiento, está el código, tenemos claras las actuaciones, se presenta siga con esta oportunidad, tiene tantos días, tiene tantas horas, tiene tantos minutos. Ese está en el marco de un andamiaje que nos permite entender el piso sobre el cual lo ejercemos. El poder punitivo estatal informal se ejerce en los calabozos, se ejerce en la oscuridad, es en el que se realizan falsas acusaciones, es en el que los policías realizan ciertas prácticas en lugares para presionar a las personas, para obtener delaciones, en las que se realizan torturas. Es el que se ejerce, por ejemplo, cuando se utilizan las fuerzas para repeler las marchas. Es el que ejerce el Estado cuando hace falsos positivos. Es el que ejerce el Estado, pero allá no hay códigos, es la ley del más fuerte y el Estado se vuelve un delincuente en ocasiones en la lucha contra los supuestos delincuentes y cuando ya todos somos delincuentes, apague y vámonos. Ese es un poder punitivo estatal, pero informal. Hay otro poder punitivo que es el paraestatal. Son agencias que no quieren derrocar el régimen político, pero ejercen en paralelo y la imposición de contribuciones obligatorias, es decir, fijan sus propios impuestos y tienen sus métodos para resolver los conflictos. Y hay otros contraestatales que ellos, además de realizar todo esto, poner contribuciones, ejercer jurisdicción, ponen jueces, ponen sus propias autoridades, se distribuyen el territorio, crean unas reglas para regirse. Además, estar en contra del régimen político. Bueno, el caso es que de todas esas posibles apariciones del poder punitivo, nosotros los penalistas solo intervenimos en la más pequeña de ellas, que es el poder punitivo estatal formal. Entonces, cuando estamos hablando de pena, nos estamos refiriendo a la pena jurídica, y pena jurídica es la que se impone tras agotar el procedimiento establecido en el poder punitivo estatal formal. Pena es la que establecemos en medio de los reflectores. Pena es la consecuencia a quien es hallado penalmente responsable. Pena es la máxima restricción de derechos fundamentales que un Estado permite en un momento determinado. Y de hecho, así es que surge la disciplina del derecho penal. Cuando el Marqués de Beccaria se pronunció en los delitos y las penas en contra del régimen totalitario y pidiendo proporcionalidad, no existía tal cosa como un código penal. Lo que existía era, ante sus ojos, un poder arbitrario estatal que se ejercía sin ningún límite de la razón y él llega y propone, hombre, cuando vamos a hacer sufrir al súbdito hay que tener unas reglas claras. Cuando vamos a hacer sufrir al súbdito tenemos que tener unos procedimientos que lo limiten. Cuando vayamos a hacer sufrir al súbdito tenemos que respetar unos principios. Y es así como Beccaria, sin ser penalista ni acercarse a hacerlo, propuso todo un andamiaje principialístico de limitación del poder punitivo que después pasaría a ser lo que hoy llamamos derecho penal. Pero de un momento a otro nosotros los penalistas vamos muy tranquilos y si no aparece la palabra pena, entonces eso no es nuestro. Y hemos permitido que se establezca un derecho penal en huida, un derecho verdaderamente penal y sancionatorio, por ejemplo en la extinción de dominio, que es en realidad un comiso sin proceso penal.
un comiso sin condena y a veces un comiso sin delito. Pero como allá no está la palabra penal, entonces eso no es una pena. Pero ojo, vean ustedes que si consideramos pena la máxima restricción de un derecho fundamental que un Estado permite en un momento determinado, Profesor, lo ha dicho 1000 veces. sí, Profesor, está hablando muy rápido. tiene razón, vamos a calmarnos. Si consideramos pena la máxima restricción de un derecho fundamental en un momento determinado, la extinción del derecho real de dominio es una pena. Y si los penalistas somos los abanderados de pelear y de limitar las penas, pues creo que allí tenemos un campo de acción que hemos ido dejando abandonado, permitiendo que se vayan filtrando esas sanciones. Después de todo esto y teniendo ya un concepto de pena que nos pueda acercar, vamos a resumir lo que la doctrina especializada ha llamado fines y funciones de la pena. Unos dicen que son fines, otras cosas que son funciones. Yo les voy a llamar fantasías de la pena. Lo que vamos a ver estaría en la ciencia ficción. Es de espaldas a la realidad, mirando hacia las bibliotecas, leyendo los libros, imaginándome las penas, inventándome las sanciones y presumiendo las consecuencias, lo que yo creo que hace la pena, a riesgo de terminarla volviendo algo tan positivo que yo a veces me quedo sin argumentos para pelear contra los punitivistas. Cuando un legislador sale y dice, yo quiero poner la cadena perpetua, y sale uno y dice, eso está en contra del ser humano, y llega y me dice, ¿en contra del ser humano? Si ustedes, los penalistas, dicen que la pena resocializa, rehabilita, previene, protege, reforma, ¿cómo va a ser contrario al ser humano imponer algo tan bello por mucho más tiempo? Profesor, eso nunca ha pasado. Sí, es una conversación que me acabo de inventar, pero que me permite hacer una caricatura a modo de hipérbole en la que podamos ver el riesgo que corremos intentando embellecer algo que ni siquiera nosotros hemos creado. Porque debemos saber que cuando los penalistas nacimos, la pena ya estaba ahí. La pena no se la inventó Beccaria. La pena incluso no se la inventaron en el talión. Siempre que estamos en clase vamos a explicar la ley del talión como un principio arbitrario de la punición, como un principio irracional, como uy, estos son los orígenes irracionales. Pero en verdad la ley del talión es uno de los primeros cimientos racionales de limitación del poder punitivo. Porque la ley del talión en realidad no fue gracias a la cual existió la venganza. Es la primera contención de la venganza. Es la que dice ojo por ojo, diente por diente. Es que en ausencia del talión es ojo por vida, diente por vida, plata por vida, bienes por vida, chivos por vidas, porque en ausencia de un límite a la sanción, lo que existe es la pena absoluta, que no es otra que la venganza ilimitada. El esfuerzo de quienes han propuesto límites al poder punitivo no es otro que el volver la venganza justicia, pero no se nos puede olvidar que venganza y justicia son hermanas. La única diferencia entre la una y la otra es que la venganza es hija de doña Venganza y don Venganza, mientras que la justicia es hija de doña Venganza y doña Razón. Cuando racionalizamos la venganza, a eso le llamamos justicia. Pero racionalizarla quiere decir poner razones que intenten evitar que en todos los casos haya una respuesta vengativa. Entonces no se engañen, el talión no fue el que dijo que íbamos a dejar mueco al culpable, fue el que dijo que no lo íbamos a matar. El talión no fue el que dijo que íbamos a dejar tuerto al culpable, fue el que dijo que no lo íbamos a matar. Y evitando que lo mataran por todos los motivos, dijo, no, pues en esta quítele el ojo, en esta quítele el diente, y si él mató, no, pues en esa sí mátelo. Pero intentaba establecer una contención. En ausencia del talión, todo es muerte. Vamos evolucionando y ya hoy tenemos la pena de prisión, que tampoco es tan sofisticada como creemos, y yo a veces quisiera mejor que me quitaran un diente, pero por lo menos vamos racionalizando su ejercicio y vamos teniendo algunos elementos para ampliar la discusión. Vamos entonces a discutir esto. La pena. ¿Qué es la pena? La máxima restricción de un derecho fundamental que el Estado permite en un momento determinado. Hay un primer conjunto de teorías que la explican, que les llamamos teorías absolutas de la pena. Le llaman en plural, teorías absolutas, pero yo prefiero llamarla en singular para hacer énfasis en que su principal aparición es una, que es la retribución, que a veces la criticamos bastante, pero es en última la que nos permite un fundamento racional de la pena. Una de las explicaciones que mejor se ha realizado sobre estas teorías la podemos encontrar en Ferrajoli, pero también en el profesor Zaffaroni, en la profesora Gloria Bernal, que ha realizado una importante investigación sobre este tema y que les recomiendo seguir. El caso es que hay unas teorías absolutas de la pena. Las teorías absolutas de la pena solo miran hacia el pasado, tienen como eje fundamental mirar el pasado, es decir, el hecho delictivo, y buscar que la pena retribuya el hecho delictivo. El principio fundante de las teorías absolutas de la pena será la retribución, entendiendo por esta
causarle un mal a quien ha causado un mal y un bien a quien ha causado un bien. Desde el punto de vista racional, y por eso encuentra en Kant a uno de sus máximos propulsores, la teoría absoluta de la pena va a considerar que cuando yo retribuyo, es decir, le causo un mal al que ha causado un mal, esto va a construir la justicia, la cual se toma desde el punto de vista ideal. Es decir, la justicia como una idea hacia la cual como sociedad debemos caminar. Cuando uno es estrictamente retributivo, tiene por obligación que estar de acuerdo con la pena de muerte, por ejemplo. Y por eso es que Kant, que al mismo tiempo sostenía que a nadie se le puede tratar solo como un medio, va a establecer que sí es válida la pena de muerte en ciertas condiciones. Claro que para entender esto en Kant, Profesor, entonces Kant se contradijo. pues no creería yo que se haya contradicho en este punto, porque a lo que se refiere Kant es que el hombre racional no puede ser usado solo como un medio. Y por ejemplo, el asesino no es un hombre racional. El asesino ha renunciado a su racionalidad. El asesino ha renunciado a su protección como sujeto racional por estar totalmente contra del orden. Y es por eso que al este individuo estar en contra de la idea de Estado y en contra de la paz, es válido hacer contra él la guerra intentando preservar el orden. Incluso Kant, en este ejemplo famoso de la isla, va a decir, vamos a parafrasearlo y seguramente no con la exactitud que debiéramos, pero nos sirve para ilustrar esta idea. Kant va a decir, si hubiera una sociedad pequeña en una isla pequeña y decidiera disolverse, tendría que matar hasta el último de sus condenados a muerte, pues de lo contrario, la idea de justicia de esa sociedad quedaría insatisfecha. No es que Kant se estuviera imaginando en realidad una isla pequeña con un conjunto de habitantes que habían unos condenados a muerte y que había que matarlos porque si no todos viviríamos intranquilos. No, lo que quería expresar este filósofo quizá, es que la idea de justicia es uno de los pilares esenciales del Estado y que solo se llega a ella cuando al que causa un mal se le retribuye en una proporción similar al daño que este sujeto ha causado, entendiendo por justicia compensación, por justicia retribución. Profesor, pero eso es muy cercano de la venganza. Claro, es que la idea retributiva de justicia, recuerden, es la hermana de la venganza. Entonces, desde un punto de vista racional, entendiendo la justicia como un ideal y el delito como una aflicción del estado de cosas adecuado y la pena como una forma de restablecer esto, no desde las consecuencias que se pretende buscar, sino mirando que el daño debe ser compensado con otro daño, la retribución resulta ser el único fin fundamental. Pero para eso usted tiene que hacer un montón de presunciones. Usted tiene que presumir que la ley es justa, que está verdaderamente ante un culpable, que los intereses del legislador sí son la preservación de la república. Tenemos que entender que Kant está hablando en un momento en el que la tridivisión de poder, el modelo de Estado burgués, el modelo de Estado, no se ponía en duda porque era una respuesta al absolutismo y estaba como de moda a presumir que todo lo que allí ocurría era bonito y era por el interés superior. Hoy nosotros tenemos una batería de instrumentos para poder oponernos a esto y decir, hombre, pero es que el legislador está protegiendo sus propios intereses, esto es una fábrica penal, hay una intensa selectividad, hay unos sesgos, hay unas estigmatizaciones, se persigue no a los más delincuentes, sino a una población específica de cierta clase social y de ciertos grupos sociales e ideológicos y descubren el poder punitivo un instrumento de los poderosos, pero toda esa batería no estaba disponible en ese momento y por lo tanto, desde un punto de vista ideal, desde un punto de vista de imaginarme la sociedad como una interacción de acciones y negaciones, pues esto funcionaba de una manera razonablemente adecuada. Va a haber también un retribucionismo hegeliano, pero yo coincido con quienes usan las ideas de Hegel mejor para la prevención general en cierto sentido, que ahorita lo voy a explicar en un momento. Quedémonos con el retribucionismo kantiano como idea de la justicia ideal, compensatoria al mal con un mal en una proporción similar, lo cual nos conllevaría, por supuesto, a estar de acuerdo con la pena de muerte, que es la única manera como yo puedo compensar a quien ha causado voluntariamente la muerte. Vamos a ver cómo se siguió construyendo esto a partir de otras teorías. Y allí es donde surge el segundo conjunto de los que veremos hoy, que son las teorías relativas de la pena. Las teorías relativas de la pena no van a tener el pasado como hecho fundante y primordial, sino que sí tiene el pasado como requisito,
Es decir, nadie de la escuela, pues, nadie tampoco, hay unos que están bastante locos, pero después hablaremos de esos locos. Pero por norma general nadie estará de acuerdo con que castiguemos a un inocente, sino que sí debemos mirar el hecho pasado a ver si él lo realizó o no lo realizó. Va a haber ahí unos disparates, pero después hablaremos de los disparates. Entonces, el pasado como un requisito, es decir, si requerimos que haya un hecho anterior, pero lo que verdaderamente va a fundamentar la legitimidad de la pena es la visión hacia el futuro. Y como yo no puedo, por norma general, revivir al muerto, es decir, yo no puedo deshacer el perjuicio ocasionado con el delito, lo que tengo que ver es cómo hacia el futuro lo puedo prevenir. Entonces, en esta vamos a mirar el pasado como requisito, sí, el futuro como eje fundamental, y así como en la teoría absoluta era la retribución quien nos guiaba, en esta va a ser la prevención. Y por eso, mientras en la teoría absoluta encontrábamos al racionalismo como la doctrina ideal para sostener su funcionamiento, en esta de la prevención vamos a encontrar el auspicio en el utilitarismo. Porque aquí lo que vamos a decir, bueno, muy bonito todo eso, sí, que la pena, que aquí, que allá, pero venga, ¿para qué nos sirve esto? Porque recordemos que el utilitarismo va a medir todo en cuanto y en tanto sea útil. Lo muy útil está en un estado óptimo, lo inútil es desechado. Profesor, ¿y qué es la utilidad? Pues unos clásicos van a hablar de la felicidad, otros van a hablar de la repercusión social, otros van a hablar de cómo esto representa cierto funcionamiento adecuado y eso va a evolucionar en un cierto funcionalismo, pero no nos vamos a quedar en eso, simplemente vamos a acudir al significado etimológico y sencillo. En el utilitarismo se va a entender que la legitimación de la pena está dada por su utilidad. Y ahí uno me pregunta, ¿y su utilidad para qué? ¿Para compensar ideas? No. El mundo de las ideas puede esperar. Aquí lo que nos va a importar es cómo la prevención me ayuda a evitar la ocurrencia de delitos futuros. Cómo la prevención, cómo la pena me ayuda a que este hecho desafortunado, este hecho no querido, este hecho que debemos sancionar, no vuelva a ocurrir hacia el futuro. Y ahí la vamos a separar entonces en dos grandes conjuntos. Una prevención general y una prevención especial. Ambas van a buscar lo mismo. Ambas van a buscar que el hecho delictivo futuro no ocurra. Ambas van a encontrar la utilidad de la pena y por ende su legitimidad, porque no estamos hablando desde una perspectiva racional, sino desde una perspectiva utilitarista. Ambas van a encontrar en la evitación del delito futuro su razón de ser, pero una desde una perspectiva general y otra desde una perspectiva especial. Profesor, no entiendo cuál es la diferencia entre general y especial. Muy fácil. General es cómo hacemos para que la pena que estamos contemplando sea abstracta, la que vemos en el código, o concreta, la que le imponemos al ciudadano, me ayude a que la sociedad delinca menos. Y la especial es lo mismo, pero no a que la sociedad delinca menos, sino de cara al penado. ¿Cómo hacemos para que la pena me ayude a que no haya delitos en la sociedad? ¿Y cómo hacemos a que la pena me ayude a que no haya un nuevo delito en ese individuo al que estoy castigando? Debemos de entender esto como dos polos. Nunca una pena va a encontrar justificación plena ni en la una ni en la otra, porque llegaríamos a casos un poco injustos en su resolución, que ahorita podemos poner el ejemplo. Son dos polaridades de la prevención que están presentes en mayor o menor medida de acuerdo a la teoría y de acuerdo a la circunstancia ante la cual estemos. Ambas prevenciones, general y especial, como así sería muy fácil y ganar un examen de penal sería supremamente sencillo y la mayoría de ideas del derecho penal tienen como objetivo que a ustedes les quede difícil ganar los exámenes, teníamos que complicar esto un poco. Entonces la teníamos que dividir en positiva y negativa. Positiva y negativa. Ah, profesor, la positiva es la buena y la negativa es la mala y yo soy campeón mundial de positivismo. No, lo positivo y lo negativo. Lo positivo y lo negativo. Por la vía positiva, yo creo que soy capaz de que la pena genere los valores adecuados para vivir en sociedad de una manera armónica y no antisocial. Mientras que por la vía negativa, yo busco quitarle al individuo o a la sociedad, dependiendo de la que se esté tratando, las facilidades para que pueda delinquir y causar en él
la eliminación de factores que le permitan ser proclive al delito. Pero ya vamos a ver que cuando lo vamos poniendo un poquito más en la práctica es mucho más sencillo. ¿Qué busca la prevención general positiva? Y es ahí en donde yo creo que la idea de Hegel encaja muy bien. ¿Qué decía Hegel? Algo así. Y a esto le conocemos como negación contrafáctica de la pena. El nombre está novedoso. ¿Qué dice la negación contrafáctica más o menos? El delincuente, a través del delito, niega el derecho. Luego, el derecho, a través de la pena, niega al delincuente para afirmar el derecho. Profesor, no entendí nada. Yo tampoco, no se preocupe. Se lo voy a explicar con palabras muchísimo más sencillas, con un ejemplo en su casa. Supóngase, yo no sé si usted tiene una familia, vamos a suponer que usted tiene familia, y usted está casado y tiene unos hijos. Entonces resulta que usted se encuentra con la siguiente situación. Usted tiene 2 hijos, y resulta que uno de los hijos le dice al otro que no puede salir a la calle. Usted tiene 2 formas de dejar salir, usted quiere que el hijo salga, usted tiene 2 formas de dejarlo salir. O porque usted le dice, hijo, sal a la calle, entonces ahí hay una afirmación directa de la posibilidad de salir a la calle. O la segunda es negando al negador. Usted no le va a decir, hijo, sal a la calle, sino, hijo, no le hagas caso a tu hermano. Y ahí yo estoy afirmándole que puede salir a la calle, pero no con una afirmación directa, sino negando a quien le había negado salir a la calle. No sé si con este ejemplo se entendió mejor. Ojalá que sí. El caso es que van a considerar lo siguiente. Cuando el delincuente comete un delito, le está gritando al mundo, el derecho no se encuentra vigente para mí. Esas normas que ustedes han establecido no me impiden realizar lo que yo quiero y no encuentro en la ley ningún límite. En pocas palabras, lo que está diciendo es, esa ley no está vigente. Luego, el Estado acude a su poder punitivo para castigarlo, así lo niega pretendiendo afirmar el derecho. Es decir, que al que está diciendo que el derecho no le aplica, se vea sancionado para que toda la sociedad entienda que el derecho sí rige en nuestra sociedad. Entonces, la prevención general positiva lo que va a buscar es comunicar a la sociedad la vigencia del derecho. Y parte de considerar que el delito es, ante todo, una negación del derecho. Y por eso lo van a llamar también desestabilizador. El delito desestabiliza. ¿A qué se refiere con desestabilizar? Vean, el mundo funciona gracias a las expectativas. El mundo funciona porque yo espero que los demás se comporten de acuerdo a las reglas que lo regulan. Yo paro en un semáforo cuando está en rojo esperando que el que está en verde adelante y adelanto cuando está en verde esperando que el que está en rojo se detenga. Esta expectativa, es decir, la idea según la cual el otro se comportará de acuerdo con lo que de él se espera, es lo que mantiene unido el mundo en una sociedad del riesgo. Yo digo metafóricamente en mis clases que la sociedad del riesgo es bastante frágil, que nosotros vivimos en un mundo muy frágil, casi que permanentemente a punto de quebrarse. Y el principio de confianza o la idea según la cual yo puedo confiar en que el otro satisfaga sus expectativas es el pegamento que mantiene unido a la sociedad del riesgo. Entonces, cuando se produce un delito, se está desestabilizando este sistema ordenado de relaciones y por ende la pena se vuelve un estabilizador, negando al que desestabiliza, pretendiendo con ello devolver el orden. Entonces estos son un poquito más complicados en el uso del lenguaje. Cuando estamos ante las diversas prevenciones generales, digamos que la prevención general positiva es la que acude a una sofisticación del lenguaje, pero la lógica, digamos resumida a su mínima expresión, es la pena me ayuda a recordarle a la sociedad que el derecho está vigente y asumo con ello que la sociedad, al reconocer el derecho vigente, va a respetar el derecho. Aquí tenemos otra salida, que es la prevención general negativa. Mientras la prevención general positiva busca la vigencia del derecho, con base en la construcción que acabamos de expresar, la prevención general negativa, que es de cara a la sociedad, va a buscar la prevención del delito futuro a través de la intimidación. ¿Qué es esto? No. Dejémonos de bobadas. La pena no va a hacer que la sociedad no delinca por recordarle el derecho vigente. No, la pena solo logra que el sujeto no delinca, que el sujeto social no delinca cuando logramos que le dé miedo delinquir. Y el miedo se logra en que él no quiere padecer las consecuencias negativas que padeció ese que realizó el comportamiento que él hoy piensa realizar. Entonces lo que buscamos es castigarlo y por eso es que los medios dicen exigimos una sanción ejemplarizante. Cuando yo estoy diciendo que la sanción tiene que ser ejemplarizante, lo que estoy diciendo es que la sanción
tiene que ser un instrumento de la prevención general negativa, la pena como objeto de intimidación. Por eso es que en la antigüedad, por ejemplo, cuando alguien era crucificado, se hacían los montes más altos. Era para que él primero tuviera que recorrer todo ese lugar, a veces cargando la cruz como le ocurrió a Jesús, en otras amarrado, en diversas circunstancias, tenía que desfilar para que toda la sociedad percibiera que estos eran los que iban a ser penados, pero al mismo tiempo lo dejaban en el punto más visible para que cualquier persona en ese poblado que mirase hacia la montaña encontraría allí a quienes vulneraron la ley. Y por eso en la Revolución Francesa y por eso en muchos otros periodos de tiempo las cabezas que se cortaban se ponían en sitios estratégicos y por eso es que, por ejemplo, vemos cómo la decapitación era un evento social, todo el mundo asistía para ver la decapitación, vemos cómo en países donde todavía existe la pena de muerte se hace casi que un evento alrededor de esto y todo eso no es otra cosa que intentar que la pena sea un instrumento para intimidar a los demás. Y así, este no delinque, no porque el derecho esté vigente, no, sino porque tiene miedo a que lo levanten, tiene miedo a que lo apresen, tiene miedo a que lo castiguen, tiene miedo a sufrir las consecuencias negativas de la realización de la conducta delictiva. Por el lado especial, es de acuerdo al penado. La prevención especial positiva es hermosa, es maravillosa. ¿Qué es lo que buscamos? Reinserción, resocialización, protección, readecuación social. Reinserción, le enseñamos un oficio para que pueda vivir de algo distinto del delito. Eso parte de una visión errónea según la cual la causa principal del delito es la búsqueda de medios de subsistencia y esto propicia un estigma según el cual solo las personas de las clases menos favorecidas son las que delinquen. Esto es como si Sutherland no hubiera existido. Profesor, ¿quién es Sutherland? Eso lo veremos en otro capítulo. Pero eso es seguir considerando con un sesgo que el delito es una institución al que únicamente acceden las personas de bajos recursos. Resocialización. Si la persona delinquió por no tener los valores sociales adecuados, en la cárcel le vamos a enseñar otros valores sociales para devolverlo reintegrado al tejido social. Y al mismo tiempo lo vamos a proteger de la venganza y al mismo tiempo lo vamos a mejorar. Entonces, vamos a poner acá la resocialización. Pero ustedes ya saben que es reinserción, resocialización, protección. Y la negativa es negarle al delincuente los medios por los cuales alcanzó a delinquir. Entonces, por eso es que en las cárceles, guiño, guiño, no hay celulares. Digo guiño, guiño porque en las cárceles hay auténticos call centers que nos reparten camionetas cada 8 días. Eso demuestra que la cárcel no nos habitúa, eso demuestra que la cárcel no sirve, eso demuestra que la pena es muy insignificante. No, eso demuestra que el Estado no cumple su promesa de llegar a la prisión. Eso es consecuencia de vivir en las cárceles un estado de cosas inconstitucional. Eso es consecuencia de no tomarnos en serio a la población privada de la libertad. Y eso es tema de otras disertaciones que realizaremos en su momento. Pero el caso es que en esto de la prevención especial negativa es donde buscan negarlo, alejarlo, inoculizarlo. En esta prevención especial negativa, por ejemplo, es donde tiene vigencia lo que llaman una incapacitación, es decir, quitarle al sujeto las capacidades por las cuales pudo delinquir. El ejemplo más reciente de esta discusión está con la castración química, la cual consiste en inyectarle a los sujetos condenados por delitos sexuales unas sustancias que disminuye la testosterona a niveles de castración, es decir, es como si se hubiesen castrado a estos individuos y con ello se pretende eliminar toda su libido y con ello propiciar que esta persona no pueda realizar más estas conductas delictivas. Entonces es una negación absoluta del individuo. Vamos a poner aquí el ejemplo de incapacitación, es decir, quitar la capacidad para. Si ustedes ven, la pena de muerte sería bastante efectiva para mantener la vigencia, para intimidar. Habría que cerrar los ojos ante la prevención especial positiva porque no tiene nada que ver, pero sí serviría para la prevención especial negativa porque es la incapacitación absoluta del individuo y su negación a toda costa. Sin embargo, todo esto que acabamos de decir es visto desde una postura ideal. Profesor, ¿usted nos había dicho que era solo ideal la de el retribucionismo? No, esta es desde un fenómeno filosófico racionalista que busca una compensación ideal de la justicia. Pero aquí nos estamos refiriendo a ideal al mundo como nos lo imaginamos, a que el mundo no está dotado de datos empíricos, sino que todo funciona de acuerdo a la imaginación de los penalistas. Y le ponemos a la pena un montón de funciones que aunque a veces se aparecen, es decir, no lo voy a negar, la pena sí sirve para intimidar, pues claro. La pena también recuerda el derecho vigente, pues claro. La pena también en ocasiones ha hecho que individuos salgan mejor que como entraron, pues claro. La pena en muchas ocasiones ha impedido que la gente realice otras conductas delictivas, pues claro. Pero todas estas son funciones accidentales que en la mayoría de casos no se producen, porque primero, al delincuente no le intimida la cantidad de la pena, sino su efectividad.
Segundo, si esto fuera cierto, ante el primer decapitado por homicidio, pues nadie hubiera vuelto a matar. Tercero, este es el modelo teórico que ha auspiciado todas las reformas legislativas año tras año y que ha generado que ninguna funcione y que estemos en el colapso actual con un instrumento punitivo que tenemos hoy, que es la prisión, que no sirve para absolutamente ninguno de estos fines, porque la prisión, a fuerza de constancia, ha dejado de comunicar ideas a la sociedad y a fuerza de su poca presencia por parte del Estado y a las no medidas idóneas, no ha logrado incapacitar a las personas ni tampoco entregarles un mejor sistema de valores. Pero esto es consecuencia también de que los penalistas hayamos tomado la pena como si nosotros fuéramos los capaces de definirla, de alinderarla, de establecerle sus características. Y porque en un tratado digamos A, entonces será A. Y porque digamos B, entonces será B. Y se nos olvida tratar la pena como lo que es. La pena es un hecho prejurídico. La pena existía desde antes de que existiera el derecho. La pena es una demostración o manifestación del poder. Y el poder está desde antes de que los juristas siquiera pensáramos en existir. Haríamos un bien si, como enseña el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, nos acercáramos los juristas a la pena como se acercan los internacionalistas del derecho público, específicamente del derecho internacional humanitario, a la guerra. Cuando un internacionalista estudia la guerra, como sabe que la guerra no se la inventó el derecho, como sabe que la guerra es incluso la negación del derecho, como sabe que la guerra va a estar allí, así se prohíba, no intenta darle funciones a la guerra y establecer lo bonito de la guerra y decir para qué sirve la guerra, porque terminará volviendo bonito aquello que da razón de su existencia, pero al contrario, es decir, los internacionalistas del derecho internacional humanitario existen para limitar la guerra, pero si a fuerza de describirla la vuelven bonita, le están dando fuerza a aquello que buscan restringir. Profesor Zaffaroni no dice todo eso. Sí, claro, yo lo estoy parafraseando, lo estoy cambiando, le estoy poniendo toda mi alma y mi espíritu para darle un poco de más fuerza. Pero lo que es claro, Zaffaroni, es que los internacionalistas se acercan a la guerra como un fenómeno prejurídico al que no pretenden darles funciones porque saben que digan lo que ellos digan, la guerra es lo que es, sin importar lo que los juristas digamos de ella. Haríamos bien acercándonos hacia la pena. La pena es un hecho político, es una manifestación del poder y de la parte más fea del poder, que es a la que llamamos el poder punitivo. Yo agregaría del poder punitivo estatal formal, no del poder punitivo estatal clandestino, ni del poder punitivo paraestatal, ni del poder punitivo contraestatal, pero nos acercamos allá, vemos ese hecho al que no nos podemos oponer, reconocemos en ella algo malo y como no podemos proponer su abolición, porque quien propone su abolición tiene el deber de decirnos entonces qué hacemos, porque yo puedo decir acá, y por eso hermanos unidos todos de las manos y vamos a acabar con la pena y que no haya una sola persona privada de su libertad y que todos podamos caminar por los campos unidos de la mano sin barreras que impidan comunicar. Bueno, muy bonito su discurso, pero ¿qué hacemos con este asesino? ¿Qué hacemos con esta persona que violó a estos individuos? ¿Qué hacemos con este que se la pasa secuestrando? Entonces yo mismo digo, no, eso sí, castiguémoslos. El abolicionista nos tiene que decir, bueno, si cambiamos todo esto, cuéntenos por qué lo cambiamos. Porque no se trata de hacer ciencia ficción y de vender discursos. Hay otro grupo que no somos abolicionistas que lo que decimos es, pucha, la pena es algo recontra malo, indeseable, salvaje, diría Ferrajoli. Pero hay conductas salvajes, irracionales, que no sabemos cómo responder a ellas. Y ante semejante irracionalidad, que es en ocasiones el delito, debemos responder con semejante irracionalidad, que es en ocasiones la pena. Pero no porque ese mal, que es la pena, sea necesario, se convierta en un bien. No por eso vamos a decir que de ella depende la estabilización normativa. Más en países de Latinoamérica que ni el Estado cumple con demostrar la vigencia de la ley, el Estado no cumple las promesas que hace su Constitución y ahora sí va a castigar a todo el que desestabilice nuestras expectativas normativas, cuando el principal desestabilizador de las expectativas normativas en nuestros estados, y me refiero a Latinoamérica casi en pleno, es el propio Estado. Entonces no podemos importar sin verificar las condiciones para aplicar. La pena, amigas y amigos,
es una respuesta irracional que debemos contener a ciertas irracionalidades, pero no edulcorarla y hacerla ver tan bonita que ya se la pretendamos aplicar a absolutamente todas las realidades. Y es por eso que creo que tiene razón el profesor Zaffaroni en proponer una teoría agnóstica de la pena. Es decir, la razón es un instrumento insuficiente para justificar la pena, pero también la razón nos impide abolir la pena porque quedaríamos sin respuesta a ciertas conductas. Y acercarnos así nos va a permitir no darle las funciones que nuestra imaginación apetezca, no disfrazarla para hacerla parecer algo maravilloso y que nos va a lograr evitar la comisión de múltiples delitos o que va a nivelar en el mundo ideal nuestra pretensión de justicia, sino valorarla como lo que es, valorarla como ente selectivo, verticalizante, como fuerza irracional e intentar limitarla con toda la fuerza de la razón a los casos que observemos estrictamente necesarios, robusteciendo la teoría del delito en clave de garantías con los valores que nuestra Constitución dice buscar y sin darle a un ente las características que ese ente no tiene, así a punta de mares de tinta y plumazos queramos disfrazar la realidad. Nunca, con solo ello, podríamos lograrlo. Hasta la próxima.